Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x3. Este es nuestro hogar. Algo que resulta inescapable cuando se estudian hechos de la antigüedad es la perpetua combinación entre sucesos que son, entre comillas, históricos y sucesos mitológicos. Esta mezcla, tan presente a lo largo y ancho del mundo, es uno de los tantos retos que debemos superar a la hora de contar una narrativa histórica. Pero algo que me parece extremadamente curioso es la frecuencia con la que los fracasos o contratiempos de las civilizaciones son justificados de una manera fantasiosa. Los mexicas no son la excepción e hicieron lo mismo con la caída de Chapultepec, construyendo su propia versión de los hechos. De acuerdo con su leyenda, Huitzilopochtli tenía una hermana y ésta un hijo llamado Copil. Por razones que no entraré aquí, la hermana odiaba profundamente a los mexicas y a su muerte heredó ese odio a su hijo. Copil en consecuencia fue con los demás pueblos, esparciendo rumores sobre ellos, señalándolos como gente terrible y peligrosa. Los mexicas no se lo tomaron a bien y lo asesinaron por sus calumnias. Los vecinos, que estaban de por sí súper celosos de sus logros, les declararon la guerra al enterarse de esto. En la batalla inicial los mexicas fueron derrotados, y su rey, Huitzilihuitl, fue capturado y dado muerte. Pero estos no se dejaron intimidar, derrotando a sus enemigos en la segunda batalla, aunque con gran costo. Llegados a este punto, los mexicas decidieron consultar a su dios. Él les respondió que no temieran, que ablandaría el corazoncito del rey Culhuacoxcox para que los recibiera con los brazos abiertos en su ciudad. Los mexicas, revitalizados por esta noticia, enviaron mensajeros a Culhualcán pidiéndole un lugar para vivir. El rey, profundamente conmovido, los aceptó dentro de sus tierras, y aunque la coalición antimexica tuvo protestas, al final pudieron vivir entre los Culhuas. ¡Oh, qué maravillosa historia de compasión, perdón y fraternidad humana!, ¿no? Pero ya en serio, aunque esta historia tiene tintes históricos, por ejemplo, es cierto que sus vecinos estaban descontentos con su exponencial ascenso, la misma difiere de la realidad en dos aspectos relevantes. El primero es que, de acuerdo con su versión, realmente no fueron derrotados, quedaron empate. Y el segundo es que no fueron llevados cautivos a Culhualcán, entraron por su propia cuenta, bajo invitación del rey y por órdenes de su dios. Lo cierto es que últimamente fueron reducidos a la servidumbre y estaban en camino a ser tan solo un pie de página en la historia. Pero al final del día mantenían una ferviente confianza en su dios y en sí mismos, además de una pizca de fortuna. Esta buena suerte vino en la forma en la que se dio su servidumbre. Pese a que habían sido reducidos en número, los dejaron seguir viviendo como un solo pueblo. Es decir, mantenían su estructura tribal y un liderazgo separado aunque subordinado al de Culhuacán. Esta semiautonomía les permitió consolidarse nuevamente y, como veremos más adelante, regresar con fuerza al escenario principal. Ahora preguntarán, Ciro, si la familia real murió en el capítulo pasado, ¿quién es ese liderazgo de quien hablas? Y la respuesta, como seguro ya están cansados de escuchar, es que no estamos del todo seguros. No es que no tengamos un nombre, de hecho hay varios, sino que es difícil distinguir entre el mito y la realidad. Dicho eso, es hora de introducir al actor, a través de cuyos ojos veremos esta época, al gran fundador y último cuauhtlatoani de los mexicas, Tenoch. Pero hay un pequeño detalle. ¿Quién era Tenoch? Y no me refiero a la pregunta en el sentido que nos hacemos cuando somos adolescentes, durante nuestras profundas crisis existenciales, viendo hacia el horizonte con música triste de fondo, sino a que literalmente la identidad y detalles de la vida de este hombre son un misterio lleno de contradicciones. Pero vayamos por partes. Tenoch o Tenoch, las fuentes difieren en la pronunciación, aparece por primera vez en nuestro radar a mediados de los 1250, siendo designado como el supremo sacerdote de Huitzilopochtli, cargo que lo hacía indiscutiblemente uno de los hombres más poderosos de la tribu, sino el que más. Después de eso se le ve guiando al pueblo mexica en su rol de cabecilla del gobierno teocrático durante los primeros años en el valle, y es precisamente él a quien se acudía cuando necesitaban hablar con su dios. Siendo el jefe de la tribu, su primer gran aportación histórica fue elegir Chapultepec como su nuevo hogar en 1276. Como sabemos del capítulo anterior, aquella elección fue controversial, pues Chapultepec era propiedad del poderoso rey Tepaneca.
No obstante, a Tenoch no parecía importarle mucho, pues creía que el lugar, en la cima de la montaña, rodeado de las aguas del lago y un gran bosque a las faldas, era el lugar ideal para sentarse. Pero por la resultante tensión política, Tenoch fue desplazado en favor de Huitzilopochtli, ya que los mexicas creían que necesitaban un guerrero y no un sacerdote para afrontar las crisis por venir. No sabemos exactamente qué hizo Tenoch durante este tiempo fuera del poder, pero podemos asumir que se dedicaba exclusivamente a las labores religiosas. Muerto Huitzilopochtli en 1299, Tenoch recupera el control de la tribu y lo vemos en un jeroglífico llevando personalmente tributo al rey Coxcox en señal de su nueva servidumbre. Hasta aquí la historia parece bastante directa. Tenoch era un sacerdote respetado dentro del pueblo y un líder visible para ellos, especialmente ahora que estaban sometidos. No obstante, hay un ligero problema. Si yo regresara en el tiempo del año 1500 y le preguntara a algún mexica promedio, oye, ¿quién los guió hasta el valle y fundó esta hermosa ciudad? Él me diría algo como, ah, sí, el gran señor Tenoch lo hizo. La respuesta pareciera poco controversial, pero la implicación sería que el gran señor Tenoch vivió aproximadamente 150 años. Esto obviamente no es posible. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, la respuesta corta es que Tenoch tiene dos identidades, una mitológica y otra histórica. Los mexicas asumían que eran la misma persona, y en cierta medida lo son. Más que nada parece ser que en algún punto en el tiempo y por alguna razón se cambió retroactivamente la estancia de los mexicas en Culhuacán, adjudicando el liderazgo de la tribu a Tenoch. En los siguientes capítulos veremos quién pudo haber realizado este cambio, pero para efectos inmediatos en nuestra narrativa esto no cambia mucho. Solo hay que tener presentes que, a través de los siguientes eventos, que son relativamente históricos y bien documentados, los guió una figura ciertamente mitológica. Pero bueno, suficiente de tangentes, es momento de retomar la historia principal. Durante un tiempo los mexicas estuvieron de aquí para allá saltando dentro de los dominios Culjúa, hasta que el rey les concedió tierra cerca de Tizapán para vivir. Aunque esto no fue un regalo benevolente, la esperanza que tenía era de que los mexicas fuesen destruidos por las serpientes que infestaban la zona. Sin embargo, en un giro irónico, los aztecas estaban encantados con las serpientes, pues podían cazarlas y comerlas. Cuenta la leyenda que así lo hicieron hasta extinguirlas completamente de la zona. Una vez asentados, comenzaron a reconstruir su sociedad, levantando casas, templos y lentamente recuperando una aura de normalidad. El liderazgo mexica por su parte demostró ser bastante competente, consiguiendo concesiones del rey para comerciar dentro de los mercados de Culhuacán. Naturalmente la relación entre ambos mejoró, aunque esta permanecía tensa y la dinámica entre ellos seguía como una de amo y siervo, pero aquello estaba a punto de cambiar. En el año 1303, la situación entre el reino de Cubalcán y el señorío de Xochimilco estaba rápidamente deteriorándose. No sabemos exactamente la razón, pero ambos pueblos estaban al borde de la guerra. El rey Coxcox, conociendo la reputación de los mexicas, decide hacerles una oferta. Combatan a mi lado, y los dejaré tomar como esclavos a todos a quienes capturen. Los mexicas al inicio estaban un poco remisos de aceptar, especialmente porque se les negó armarlos con lanzas y escudos, pero ¿por qué dejar que un pequeño detalle como no tener armas te prive de una gran guerra y, más importante, de una gran paga? Así que finalmente aceptaron. Los detalles del conflicto varían dependiendo la fuente que consultes, pero en general se desarrolló así. Las tropas de Cubalcán marcharon contra Xochimilco, encontrándose con el enemigo cerca de la ciudad de aquellos. El combate empezó a favor de los xochimilcas, hasta que llegaron los refuerzos mexicas, logrando cambiar el rumbo de la batalla y aplastar a sus rivales. Ojo, reitero que estos no llevaban armas propiamente, sino solamente cuchillos y otras herramientas. Una vez pasada la agitación del combate, los mexicas comenzaron a discutir entre ellos qué hacer con sus prisioneros recién adquiridos. Después de un rato concluyeron en cortarles las orejas, porque no. Hecho eso, presentaron con sus cuchillos todavía ensangrentados las orejas mutiladas a Coxcox, así como la cabeza de uno de los capitanes xochimilcas, en señal de respeto. El rey y su corte estaban honestamente horrorizados. Esto habla de que los mexicas eran particularmente brutales y violentos, aún bajo los estándares del lugar y la época. Pero bueno, al final del día habían cumplido con su parte del trato, y Coxcox los congratuló por ello. Contentos por cómo se había dado la situación, decidieron subirle la tónica al asunto.
Así que construyeron un altar en honor a Huitzilopochtli y la victoria, e invitaron al rey para que presentara algo en respeto a este grandioso símbolo. Coxcox sabía que se habían desempeñado bien, así que mandó a sus sacerdotes a que honraran el altar. Pero las ofrendas que presentaron ofendieron profundamente a los mexicas, al punto que desbarataron el altar y construyeron uno nuevo, sobre el cual sacrificaron 4 cautivos xochimilcas. Este incidente, junto con la crueldad general que percibía de los mexicas, provocó que Coxcox les quitara las tierras que les había concedido, expulsándolos de sus dominios. Con esto parecía que los mexicas tendrían que iniciar de cero nuevamente, pero la situación no era tan grave como se sentía. Para empezar, la guerra contra Xochimilco no había disminuido su población. Además, habían adquirido más experiencia en combate y reforzado su reputación como guerreros implacables. Pero el premio mayor fue que Coxcox, al expulsarlos de su territorio sin destruirlos, básicamente les concedió su independencia. Y aunque en el momento parecía que los Culhúas habían hecho lo correcto, a la larga esto demostrará haber sido un grave error de su parte. Pero bueno, por ahora los mexicas tenían 2 opciones: volver a ganar el favor de Cuhualcán o buscar nuevas tierras. Sin embargo, la primera opción se volvió imposible después de un pequeño incidente. Los mexicas solicitaron al rey Culhúa que les mandara a su hija para que fuera su reina. Viendo el rey una oportunidad para influenciarlos nuevamente, aceptó. Y a la llegada de esta, los aztecas la desollaron y usaron su piel como parte central de un altar. Yikes. Ellos argumentaban que Huitzilopochtli se los había ordenado para convertirla en una especie de deidad y que no había malicia en sus acciones. Obviamente esto no convenció al rey, el cual, furioso y horrorizado, ordenó la destrucción de los mexicas, por lo que tuvieron que tomar la segunda opción. Llegados a este punto, muchos de ustedes estarán preguntando: Ciro, ¿cómo es que estos tipos, tan odiados y tan obstinados, siguen vivos? Y la respuesta es que eran útiles. Analizando su historia hasta el momento y cosas que harán en el futuro, podemos ver a los mexicas como un pueblo que hacía lo necesario para sobrevivir, incluyendo trabajar como mercenarios y cultivar una reputación de guerreros feroces. Entrando un poco en el terreno de la especulación, yo creo que la intención del liderazgo mexica era hacer creer a los diversos pueblos de la zona que aquellos tenían opciones limitadas. Podían utilizar a los mexicas para avanzar sus intereses militares y políticos o destruirlos. Pero destruirlos implicaba luchar contra ellos, es decir, luchar contra una tribu que era famosa, o mejor dicho infame, por su excesiva brutalidad. Pero bueno, volviendo a nuestra historia, los mexicas huyeron, adentrándose cada vez más a la zona del lago. Para este punto, Tenoch consultó nuevamente a los dioses, y Huitzilopochtli respondió que su morada estaba cada vez más cerca y que estuvieran atentos, pues el lugar sería aquel donde Huitzilopochtli, en forma de águila, se parara sobre un gran tunal y devorara una serpiente. Y en el año 1325 de nuestra era, en un pequeño islote en medio del lago de Texcoco, hallarían aquel lugar. Algo que quiero remarcar es que aunque en México todos conocemos la leyenda de esta manera, no está claro cuál es la versión definitiva. De hecho, en algunos tapices ni siquiera aparecen el águila o la serpiente. Parece ser que la única constante es el tunal, y realmente no sabemos al 100% si la leyenda ya existía antes de su llegada al islote o la forjaron retroactivamente. Pero independientemente de la naturaleza de la historia, esta escena se convertiría en el gran símbolo de la identidad nacional mexicana, un símbolo que vive hasta nuestros días. Sin embargo, para los mexicas significaba algo más inmediato. Era la gran señal que habían estado esperando todos estos años, el cumplimiento de una gran promesa y el descubrimiento de un lugar del cual finalmente podían decir: este es nuestro hogar. Antes de terminar, quiero agradecerles por sintonizarme una semana más. Recuerden suscribirse, darle like y seguirme en la página de Facebook para que les notifique cuando haya nuevo episodio. En el siguiente capítulo veremos a los mexicas asentarse en su nuevo territorio, forjar nuevas alianzas y levantar, en aquel tan improbable lugar, la ciudad más grande del Nuevo Mundo.